Mi nombre es Aurelio Mendoza. Tengo 58 años y hasta hace 3 meses creía conocer a mi familia mejor que nadie. Después de 30 años trabajando como ingeniero civil en Guadalajara, había regresado a mi pueblo natal de San Patricio, Jalisco, para cuidar a mi abuela Consuelo durante sus últimos días. Nunca imaginé que este acto de amor familiar me llevaría a descubrir una traición que había estado gestándose durante décadas. La hacienda San Patricio había pertenecido a la familia Mendoza durante más de 150 años. Mi bisabuelo, don Evaristo Mendoza, la había construido con sus propias manos, después de emigrar desde Michoacán en 1870. La propiedad se extendía por más de 200 hectáreas de tierra fértil, incluía una casa principal de estilo colonial, establos, y los restos de lo que una vez fue una próspera operación de cría de ganado. Para mí, la hacienda representaba más que una propiedad. Era el corazón de nuestra historia familiar, el lugar donde había pasado todos los veranos de mi infancia escuchando las historias de mi abuela sobre nuestros antepasados. Mi abuela Consuelo, de 93 años, había sido la matriarca indiscutible de la familia desde la muerte de mi abuelo hace 15 años. Mi tía Remedios, hermana menor de mi difunto padre, siempre había vivido en la hacienda con la abuela. A los 65 años, Remedios era una mujer de carácter fuerte y opiniones definidas sobre todo. Durante años, había manejado los asuntos cotidianos de la propiedad, desde el mantenimiento hasta las finanzas, mientras mi abuela se volvía cada vez más frágil. Aurelio, mijo, me había dicho mi abuela durante una de nuestras últimas conversaciones serias. Cuando yo me vaya, quiero que tú te hagas cargo de la hacienda. Tu papá era mi hijo mayor, y tú eres el único que realmente entiende lo que este lugar significa para nuestra familia. Estas palabras me habían sorprendido, ya que siempre había asumido que la propiedad pasaría automáticamente a mi tía Remedios, quien había dedicado décadas de su vida a cuidar tanto la hacienda como a mi abuela. Sin embargo, la determinación en los ojos de mi abuela me había hecho entender que esta decisión no era caprichosa. Mi abuela Consuelo murió pacíficamente en su sueño el 15 de agosto de 2024. Su funeral fue un evento que reunió a familiares que no había visto en años, vecinos del pueblo y amigos de toda la región que habían conocido y respetado a la matriarca de los Mendoza. Durante los días siguientes al funeral, mi tía Remedios se hizo cargo de todos los arreglos, incluyendo los asuntos legales relacionados con la herencia. «No te preocupes por nada, Aurelio», me había asegurado mi tía con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, me parece forzada. «Yo me encargo de todos los papeles. Conoces a los abogados, a los notarios, a toda la gente importante del pueblo. Todo estará resuelto en pocas semanas». Inicialmente, agradecí la iniciativa de mi tía. Mis propios asuntos en Guadalajara requerían atención y confiaba completamente en que ella manejaría todo de manera apropiada. Mi tía había demostrado ser competente en los negocios durante años y su conocimiento de la burocracia local era indiscutiblemente superior al mío. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses sin que recibiéramos ninguna información definitiva sobre el testamento de mi abuela. Cada vez que preguntaba sobre el progreso, mi tía me daba excusas vagas sobre retrasos burocráticos, documentos perdidos y complicaciones legales que requerían más tiempo para resolverse. «Estos trámites gubernamentales son una pesadilla, Aurelio», me explicaba mi tía durante nuestras conversaciones telefónicas. «El notario dice que necesita verificar algunos títulos de propiedad que se remontan a décadas atrás. Ya sabes cómo son estas cosas en los pueblos pequeños». Mi primera sospecha real surgió durante una visita a la hacienda a principios de octubre.
Había ido a recoger algunos recuerdos personales de mi abuela cuando noté que mi tía había comenzado a hacer cambios significativos en la propiedad. Había contratado trabajadores para reparar la cerca perimetral, estaba renovando la cocina de la casa principal y había instalado nuevos sistemas de riego en los campos que no se habían cultivado en años. ¿No es un poco prematuro hacer todas estas mejoras antes de que se resuelve la herencia? Le pregunté a mi tía mientras observaba a los trabajadores instalando nuevas ventanas en la casa principal. «Ay, Aurelio, alguien tiene que mantener este lugar en buenas condiciones», respondió mi tía con un gesto de impaciencia. «Si esperamos a que termine toda la burocracia, la hacienda se va a caer a pedazos. Además, estas mejoras van a aumentar el valor de la propiedad para todos nosotros». Su respuesta me pareció razonable en ese momento, pero algo en su actitud me incomodó. Había una confianza en su comportamiento que sugería que ya sabía exactamente cómo se resolvería la herencia. Era como si no tuviera ninguna duda sobre su derecho a tomar decisiones importantes sobre la propiedad. Mi segunda señal de alarma llegó cuando intenté contactar directamente al notario que supuestamente estaba manejando el testamento. Mi tía me había dado el nombre del licenciado Edmundo Vázquez, quien según ella había sido el abogado de confianza de mi abuela durante años. Cuando llamé a la oficina del licenciado Vázquez, su secretaria me informó que él había estado fuera del país durante 2 meses visitando a familia en España y que no regresaría hasta finales de noviembre. Esta información contradecía directamente lo que mi tía me había estado diciendo sobre reuniones regulares con el notario para resolver los asuntos del testamento. ¿Está segura de que el licenciado Vázquez no ha estado trabajando en ningún asunto de herencia para la familia Mendoza?, insistí con la secretaria. Completamente segura, señor. El licenciado dejó instrucciones específicas de que todos sus casos se suspendieran hasta su regreso. No ha manejado ningún documento legal nuevo desde agosto. Esta revelación me golpeó como un rayo. Si el abogado había estado fuera del país, ¿con quién había estado trabajando mi tía durante todos estos meses? ¿Quién había estado supuestamente procesando los documentos del testamento? Decidí confrontar directamente a mi tía con esta información. La llamé esa misma tarde y le pregunté específicamente sobre sus reuniones con el licenciado Vázquez. «¡Ay, Aurelio, qué confusión!», exclamó mi tía con una risa que sonaba forzada. «No es Edmundo Vázquez, es su socio, el licenciado Eduardo Valdés. Siempre confundo sus nombres porque suenan muy parecidos». Su explicación me pareció conveniente, pero decidí verificarla inmediatamente. Una llamada rápida a la oficina confirmó que no existía ningún licenciado Eduardo Valdés asociado con la firma legal. De hecho, el licenciado Vázquez trabajaba solo y no tenía socios. En ese momento supe con certeza que mi tía me estaba mintiendo deliberadamente. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué estaba tratando de ocultar y hasta dónde llegaba su engaño? Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Usando mis contactos profesionales en Guadalajara, contraté los servicios del licenciado Patricio Hernández, un abogado especializado en derecho sucesorio que había trabajado en casos similares. Le expliqué la situación y le pedí que investigara discretamente el estado real del testamento de mi abuela. «Aurelio, esto suena muy sospechoso», me dijo el licenciado Hernández después de escuchar mi relato completo. En casos de herencia, especialmente cuando involucran propiedades de valor significativo, es muy común que familiares inescrupulosos traten de manipular el proceso legal para su beneficio. Entonces, el licenciado Hernández me explicó los pasos legales normales para procesar un testamento en México. El proceso típicamente toma entre 2 y 4 meses, dependiendo de la complejidad de los bienes involucrados. Mi abuela había muerto hace 3 meses,
tiempo más que suficiente para completar los trámites básicos. Si tu tía realmente estuviera trabajando con un notario legítimo, ya deberían tener una copia del testamento y una lista preliminar de bienes, me explicó el abogado. El hecho de que no haya proporcionado ninguna documentación específica después de 3 meses es una señal de alarma muy seria. Le di al licenciado Hernández toda la información que tenía sobre mi abuela, incluyendo su nombre completo, fecha de nacimiento, fecha de muerte y detalles sobre la hacienda. También le proporcioné los nombres de todos los familiares involucrados, incluyendo mi tía Remedios. Voy a hacer algunas consultas en el registro público de la propiedad y con la oficina del notario local, me prometió el licenciado Hernández. En unos días debería tener información definitiva sobre el estado real del testamento y cualquier actividad reciente relacionada con la propiedad. Mientras esperaba los resultados de la investigación legal, decidí hacer mi propia investigación discreta en San Patricio. Regresé al pueblo con la excusa de recoger más pertenencias de mi abuela, pero mi verdadero objetivo era hablar con los vecinos y comerciantes locales que conocían bien a mi familia. Don Florencio Ramírez, quien había sido vecino de mi abuela durante más de 40 años, me proporcionó información que me dejó helado. Según él, mi tía Remedios había estado haciendo comentarios durante semanas sobre sus planes para modernizar completamente la hacienda y convertirla en un negocio de turismo rural. Tu tía anda muy emocionada con sus planes, me confió don Florencio mientras tomábamos café en su portal. Dice que va a construir cabañas para turistas, un restaurante y hasta una alberca. Habla como si ya fuera la dueña única de todo. Esta información me alarmó profundamente. Los planes que describía don Florencio requerirían inversiones de millones de pesos y cambiarían fundamental y permanentemente el carácter de la hacienda familiar. Era imposible que mi tía pudiera financiar tales proyectos con sus propios recursos, lo que sugería que esperaba obtener control total de la propiedad. Mi conversación con doña Esperanza, la propietaria de la tienda general del pueblo, me proporcionó más piezas del rompecabezas. Según ella, mi tía había estado preguntando discretamente sobre el valor actual de las tierras en la región y había consultado con agentes de bienes raíces sobre el potencial de desarrollo comercial de la hacienda. Remedios me preguntó hace poco si yo sabía cuánto estaban pagando por hectárea las compañías de desarrollo que están comprando tierras para centros comerciales, me reveló doña Esperanza. Le dije que había escuchado cifras de hasta 200,000 pesos por hectárea en las mejores ubicaciones. Haciendo cálculos rápidos, me di cuenta de que las 200 hectáreas de la hacienda podrían valer hasta 40 millones de pesos si se vendieran para desarrollo comercial. Era una suma lo suficientemente grande como para motivar actos desesperados por parte de alguien que quisiera quedarse con todo. Mi investigación informal también reveló que mi tía había estado visitando frecuentemente las oficinas gubernamentales en el municipio, supuestamente para actualizar documentos de la propiedad. Varios empleados del ayuntamiento la habían visto múltiples veces en las oficinas del registro civil y catastro, siempre cargando folders llenos de papeles. El licenciado Hernández me llamó 3 días después con noticias que confirmaron mis peores sospechas. Su investigación había revelado que no existía ningún testamento oficial registrado para mi abuela Consuelo Mendoza. Más alarmante aún, había encontrado evidencia de actividad reciente relacionada con los títulos de propiedad de la hacienda. Aurelio, necesitamos reunirnos inmediatamente, me dijo el abogado con voz tensa. Lo que he descubierto es muy serio y creo que tu tía está involucrada en actividades fraudulentas que podrían tener consecuencias penales. Nos reunimos al día siguiente en su oficina en Guadalajara. El licenciado Hernández
Había preparado un expediente detallado con toda la información que había recopilado durante su investigación. Primero, confirmé que tu abuela nunca registró un testamento oficial con ningún notario en San Patricio o en los municipios circundantes, comenzó el abogado. Esto significa que su herencia debe ser procesada como sucesión intestamentaria, siguiendo las leyes de herencia establecidas en el Código Civil. En casos de sucesión intestamentaria, explicó el abogado, los bienes se distribuyen automáticamente entre los herederos legales según un orden específico establecido por la ley. Como hijo del hijo mayor de mi abuela, yo tenía derechos hereditarios significativos que no podían ser ignorados o manipulados fácilmente. Segundo, y esto es lo más preocupante, continuó el licenciado Hernández, he encontrado evidencia de que alguien ha estado tratando de alterar los títulos de propiedad de la hacienda. Hay solicitudes recientes para correcciones en los registros que cambiarían la descripción legal de la propiedad y potencialmente el historial de propiedad. Me mostró copias de documentos que había obtenido del registro público de la propiedad. Los documentos mostraban que alguien había solicitado correcciones administrativas a los títulos originales de la hacienda, alegando errores en las descripciones legales que se remontaban a décadas atrás. Estas solicitudes de corrección son una táctica común en casos de fraude inmobiliario, me explicó el abogado. Se usan para crear confusión sobre la propiedad legítima y para insertar nuevos propietarios en la cadena de títulos. Lo más impactante era que todas estas solicitudes habían sido presentadas por mi tía Remedios, quien afirmaba actuar como administradora de la herencia con poderes legales que, según el licenciado Hernández, no podía poseer legalmente sin un testamento válido o una designación judicial formal. Tu tía está tratando de crear una situación legal donde ella aparezca como la propietaria legítima de la hacienda, concluyó el abogado. Si estas correcciones son aprobadas por funcionarios incompetentes o corruptos, podría ser muy difícil revertir el fraude después. En ese momento, entendí la magnitud completa de la traición de mi tía. No se trataba simplemente de una disputa familiar sobre herencia. Era un fraude deliberado y sofisticado, diseñado para robarme mi patrimonio familiar legítimo. Mi tía había estado planeando esto durante meses, posiblemente años, esperando la muerte de mi abuela para poner su plan en marcha. ¿Qué podemos hacer para detener esto?, le pregunté al licenciado Hernández, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Tenemos varias opciones legales, me respondió, pero necesitamos actuar rápidamente antes de que tu tía logre completar el fraude. Voy a presentar una demanda judicial para detener todas las transacciones relacionadas con la propiedad, y vamos a solicitar una investigación completa de sus actividades. También me explicó que necesitaríamos reunir evidencia adicional para construir un caso sólido contra mi tía. Esto incluiría documentar todas sus mentiras sobre el testamento, investigar sus conexiones con posibles funcionarios corruptos y analizar cuidadosamente todos los documentos que había presentado ante las autoridades. Aurelio, esto va a ser una batalla legal compleja y potencialmente larga, me advirtió el licenciado Hernández. Tu tía claramente ha estado preparándose para esto durante mucho tiempo y probablemente tiene aliados en el sistema local. Pero tenemos la ley de nuestro lado y voy a luchar para proteger tus derechos legítimos. Salí de esa reunión sintiendo como si mi mundo se hubiera volteado completamente. La tía, que había conocido toda mi vida, que había cuidado a mi abuela con aparente devoción, que había sido una figura materna para mí después de la muerte de mis padres, resultó ser una manipuladora calculadora dispuesta a destruir a su propia familia por dinero. Pero también salí de esa reunión con una determinación férrea.
Mi abuela Consuelo había confiado en mí para proteger el legado familiar, y no iba a permitir que la traición de mi tía destruyera 150 años de historia de los Mendoza. La batalla por la hacienda San Patricio apenas estaba comenzando, y yo estaba preparado para luchar con todo lo que tenía. Los días siguientes a mi reunión con el licenciado Hernández fueron los más intensos de mi vida. Por primera vez en mis 58 años, me encontré planificando una investigación criminal contra un miembro de mi propia familia. La traición de mi tía Remedios había transformado lo que debería haber sido un periodo de duelo en una batalla por la supervivencia del legado familiar. Mi primera tarea fue recopilar evidencia documental sin alertar a mi tía sobre mis sospechas. Esto requería un delicado equilibrio entre mantener las apariencias familiares normales, mientras secretamente documentaba cada mentira que me había contado durante los últimos 3 meses. Decidí comenzar por revisar meticulosamente todos los documentos familiares que mi abuela había guardado en su escritorio personal. Con la excusa de organizar los papeles de la abuela para ayudar con los trámites legales, obtuve acceso a su estudio sin despertar sospechas. Lo que encontré en los archivos de mi abuela me dejó sorprendido y furioso, a partes iguales. Mi abuela había sido increíblemente meticulosa en mantener registros detallados de todos los aspectos de la hacienda. Tenía copias de escrituras que se remontaban a 1870, registros de impuestos prediales de las últimas 5 décadas y correspondencia con abogados que documentaba claramente sus intenciones para la herencia. La pieza más importante que descubrí fue una carta fechada apenas 6 meses antes de su muerte, dirigida al licenciado Edmundo Vázquez. En esta carta, mi abuela expresaba claramente su deseo de que yo heredara la hacienda y solicitaba al abogado que preparara un testamento formal para asegurar que sus deseos se cumplieran. Estimado licenciado Vázquez, decía la carta en la caligrafía temblorosa pero determinada de mi abuela, he decidido que mi nieto Aurelio debe heredar la hacienda San Patricio. Él es el único de la familia que realmente comprende el valor histórico y sentimental de esta propiedad. Mi hija Remedios ha sido una cuidadora devota, pero sus ideas sobre convertir la hacienda en un negocio comercial van en contra de todo lo que representa nuestra herencia familiar. La carta continuaba. Por favor, prepare los documentos necesarios para asegurar que Aurelio reciba la propiedad completa con la condición de que Remedios pueda continuar viviendo en la casa principal mientras lo desee. También quiero establecer un fideicomiso para el mantenimiento de la propiedad, que garantice que nunca sea vendida o desarrollada comercialmente. Esta carta era evidencia contundente de las verdaderas intenciones de mi abuela. Más importante aún, demostraba que mi tía conocía perfectamente estos deseos y había elegido ignorarlos deliberadamente para perseguir sus propios planes. Sin embargo, cuando contacté nuevamente al licenciado Vázquez para preguntarle sobre esta carta y el testamento solicitado, su secretaria me informó que no tenían registro de haber recibido ninguna correspondencia de mi abuela durante 2024. Esto significaba que la carta nunca había llegado a su destino o había sido interceptada antes de llegar al abogado. Mi investigación de los archivos familiares también reveló que mi tía había estado removiendo sistemáticamente documentos importantes durante los últimos meses. Encontré carpetas etiquetadas para correspondencia legal, títulos de propiedad y registros financieros que estaban completamente vacías. Las únicas copias que permanecían eran aquellas que mi abuela había escondido en ubicaciones que mi tía aparentemente no conocía. Decidí confrontar indirectamente a mi tía sobre los documentos faltantes para evaluar su reacción.
Durante mi siguiente visita a la hacienda, le mencioné casualmente que había notado que faltaban algunos papeles del escritorio de mi abuela. «Ay, Aurelio, yo guardé todos los documentos importantes en un lugar seguro», me respondió mi tía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No quería que se perdieran o se dañaran mientras organizamos todo. «¿Podrías mostrarme dónde los guardaste?», le pregunté. «Me gustaría revisar los títulos de propiedad para entender mejor la situación legal de la hacienda». La expresión de mi tía cambió inmediatamente. Por primera vez desde que había comenzado mi investigación, vi algo parecido al pánico en sus ojos. «No es necesario que te preocupes por esos detalles técnicos», me dijo rápidamente. «El abogado ya tiene todo lo que necesita. Es mejor que dejemos que los profesionales manejen estos asuntos complicados». Su reacción confirmó mis sospechas. Mi tía no solo había removido los documentos, los había escondido específicamente para evitar que yo los viera. La pregunta era, ¿qué había hecho exactamente con ellos? Mi siguiente paso fue investigar las actividades de mi tía en las oficinas gubernamentales locales. Usando mis contactos profesionales y mi experiencia navegando burocracias municipales, logré programar reuniones con varios funcionarios clave en San Patricio. El licenciado Bautista Morales, director del Registro Público de la Propiedad Municipal, fue sorprendentemente cooperativo cuando le expliqué mi situación. Como ingeniero retirado con una reputación sólida en la región, tenía credibilidad profesional que me abrió puertas que podrían haber permanecido cerradas para otros. «Don Aurelio, su tía ha estado muy activa aquí durante los últimos meses», me confió el licenciado Morales durante nuestra reunión privada. «Ha presentado múltiples solicitudes de corrección para los títulos de la Hacienda San Patricio, alegando errores históricos en las descripciones legales. Me mostró copias de los documentos que mi tía había presentado. Mi entrenamiento en ingeniería me permitió analizar las descripciones técnicas de la propiedad y inmediatamente noté discrepancias importantes entre los documentos originales y las correcciones propuestas por mi tía. Estas correcciones cambiarían fundamentalmente los límites legales de la propiedad», le expliqué al licenciado Morales. «Según estos nuevos documentos, varias hectáreas de tierra que han pertenecido a mi familia durante generaciones aparecerían como propiedad separada, potencialmente permitiendo que sean vendidas independientemente». El funcionario asintió gravemente. «Eso es exactamente lo que me preocupaba. Las solicitudes de su tía eran técnicamente correctas según la documentación que presentó. Pero algo me parecía extraño. Por eso he estado retrasando las aprobaciones, esperando obtener más información. El licenciado Morales me permitió examinar toda la documentación que mi tía había presentado. Lo que descubrí me dejó asombrado por la sofisticación del fraude que había estado ejecutando. Mi tía había preparado un conjunto completo de documentos falsificados que incluían títulos de propiedad alterados, certificados de defunción con información incorrecta sobre los herederos legales y hasta cartas supuestamente escritas por mi abuela que contradecían sus verdaderas intenciones expresadas en los documentos auténticos que yo había encontrado. La falsificación más audaz era un testamento completamente fabricado que nombraba a mi tía como heredera única de la hacienda. El documento estaba fechado apenas 2 semanas antes de la muerte de mi abuela y llevaba lo que parecía ser su firma, aunque yo sabía que mi abuela había estado demasiado enferma durante esas últimas semanas para firmar documentos legales. «Licenciado Morales, este testamento es completamente fraudulento», le dije mientras examinaba el documento falsificado. «Mi abuela estuvo hospitalizada durante las fechas que aparecen aquí y físicamente no podría haber firmado este documento. Le mostré los registros médicos que había obtenido del hospital donde mi abuela había pasado sus últimas semanas.
Las fechas y su condición médica hacían imposible que hubiera estado en condiciones de participar en ningún trámite legal durante el período cuando supuestamente había firmado el testamento falso. El licenciado Morales estaba claramente alarmado por mis revelaciones. Don Aurelio, esto es evidencia de múltiples delitos graves. Necesito reportar esto inmediatamente a la Procuraduría del Estado. Sin embargo, me advirtió que el proceso legal para anular documentos fraudulentos podría tomar meses o incluso años, especialmente si mi tía había logrado obtener complicidad de otros funcionarios. Me sugirió que necesitaba evidencia adicional para construir un caso irrefutable. Mi investigación del fraude me llevó a examinar más de cerca las finanzas de mi tía. Si estaba planeando desarrollar comercialmente la hacienda, necesitaría acceso a capital significativo y quería entender de dónde planeaba obtener ese dinero. Usando técnicas de investigación que había aprendido durante mis años como ingeniero trabajando con contratos gubernamentales, logré rastrear las actividades financieras recientes de mi tía a través de registros públicos y conexiones comerciales. Descubrí que mi tía había estado en negociaciones con una empresa de desarrollo inmobiliario llamada Desarrollos Turísticos del Bajío, con sede en Guadalajara. Esta empresa se especializaba en convertir propiedades rurales históricas en complejos turísticos de lujo. Más alarmante aún, encontré evidencia de que mi tía ya había firmado un acuerdo preliminar de venta con esta empresa, comprometiéndose a vender la hacienda por 35 millones de pesos una vez que se resolvieran los asuntos legales de la herencia. Este acuerdo preliminar incluía un adelanto de 2 millones de pesos que mi tía había recibido a cambio de garantizar la venta futura de la propiedad. Era este dinero el que estaba financiando las renovaciones y mejoras que había estado haciendo en la hacienda. La empresa desarrolladora claramente creía que mi tía era la propietaria legítima de la hacienda, basándose en la documentación fraudulenta que ella había proporcionado. Si el fraude había sido exitoso, tanto mi tía como la empresa se habrían beneficiado enormemente, mientras que yo habría perdido mi herencia familiar legítima. Decidí que era tiempo de confrontar directamente a mi tía con la evidencia que había recopilado. Planifiqué cuidadosamente la confrontación para maximizar mis posibilidades de obtener una confesión o al menos información adicional sobre el alcance de su fraude. Llegué a la hacienda sin previo aviso una tarde cuando sabía que mi tía estaría sola. La encontré en la oficina que había establecido en lo que solía ser el estudio de mi abuela, rodeada de documentos y hablando por teléfono con alguien sobre finalizar los trámites de transferencia. Cuando me vio entrar, terminó rápidamente su llamada telefónica y trató de cubrir los documentos que tenía sobre el escritorio. «Aurelio, qué sorpresa», me dijo con una sonrisa forzada. «No sabía que venías hoy». «Tía Remedios, necesitamos hablar», le dije, manteniendo un tono calmado pero firme. «He estado investigando el estado de la herencia de mi abuela y he descubierto algunas discrepancias muy serias». Vi cómo su expresión cambiaba de sorpresa fingida a algo más parecido al miedo. «No sé de qué hablas, Aurelio. Todo está procediendo normalmente según los deseos de tu abuela». «¿Te refieres a estos deseos?», le pregunté, sacando una copia de la carta auténtica que mi abuela había escrito al licenciado Vázquez. Porque esta carta, escrita por mi abuela 6 meses antes de su muerte, expresa claramente que quería que yo heredara la hacienda. La cara de mi tía se puso pálida cuando reconoció la letra de mi abuela. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi grietas en la fachada de confianza que había mantenido durante meses. «Esa carta no significa nada», balbuceó mi tía. «Tu abuela cambió de opinión después. Ella firmó un testamento nuevo que me nombra como heredera. ¿Te refieres a este testamento?».
Le pregunté, mostrándole una copia del documento falsificado que había encontrado en el registro público. El que supuestamente firmó mientras estaba hospitalizada e incapaz de firmar cualquier documento legal. En ese momento vi el momento exacto cuando mi tía se dio cuenta de que su fraude había sido descubierto. Su expresión cambió de negación desesperada a algo más peligroso, determinación calculadora. Aurelio, tú no entiendes la situación completa, me dijo, su voz tomando un tono más duro. Yo he cuidado esta propiedad y a tu abuela durante décadas mientras tú estabas viviendo tu vida cómoda en Guadalajara. Yo merezco esta herencia más que nadie. Remedios, lo que mereces y lo que es legalmente tuyo son dos cosas completamente diferentes, le respondí. Has cometido múltiples delitos graves, incluyendo falsificación de documentos y fraude. Puedes enfrentar años de prisión. Mi tía se irguió con una arrogancia que no había visto antes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Acusar a tu propia tía de ser una criminal? Piénsalo bien, Aurelio. Esto puede ser resuelto en familia, sin involucrar a las autoridades. ¿Qué estás proponiendo exactamente?, le pregunté, curioso por ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Podemos dividir la propiedad equitativamente. Tú te quedas con la casa principal y 100 hectáreas. Yo me quedo con el resto. Ambos ganamos y nadie tiene que ir a la cárcel. Su propuesta era reveladora porque demostraba que ella sabía perfectamente que había cometido delitos graves. También mostraba que seguía tratando de obtener el control de la mayor parte de la hacienda, incluso después de ser confrontada con evidencia de su fraude. Remedios, no hay ningún deal que hacer aquí, le dije firmemente. Has robado mi herencia legítima y has deshonrado la memoria de mi abuela. Esto va a resolverse en los tribunales, no en conversaciones familiares. La expresión de mi tía se endureció aún más. Aurelio, estás cometiendo un error muy grave. Yo tengo amigos en este pueblo, contactos en el gobierno local. Tú eres un forastero que viene aquí solo para reclamar algo que no has cuidado durante años. ¿Estás amenazándome?, le pregunté. Estoy advirtiéndote. Las cosas pueden volverse muy complicadas para ti si decides seguir por este camino. En ese momento entendí que mi tía no era simplemente una familiar codiciosa, era una criminal dispuesta a usar cualquier medio necesario para proteger su fraude. Su red de contactos probablemente incluía funcionarios corruptos que habían estado ayudándola a procesar documentos fraudulentos. Salí de esa confrontación con una comprensión clara de la magnitud del desafío que enfrentaba. No estaba luchando solo contra mi tía, estaba luchando contra una red de corrupción local que había hecho posible su fraude. Sin embargo, también salí con una determinación renovada. Mi tía había subestimado tanto mi inteligencia como mi determinación de proteger el legado familiar. Había documentado meticulosamente cada aspecto de su fraude y tenía evidencia suficiente para destruir completamente su esquema criminal. El licenciado Hernández y yo pasamos las siguientes semanas preparando una estrategia legal integral que no solo protegería mis derechos hereditarios, sino que también aseguraría que mi tía enfrentara consecuencias penales por sus acciones. También tomamos medidas para proteger la propiedad física de la hacienda. Presentamos órdenes judiciales para congelar todas las transacciones relacionadas con la propiedad y para anular el acuerdo preliminar de venta que mi tía había firmado con la empresa desarrolladora. Pero sabía que la batalla más importante aún estaba por venir. Mi tía había mencionado que tenía contactos y amigos en posiciones de poder local. Estos aliados probablemente harían todo lo posible para protegerla y para validar los documentos fraudulentos que había creado. La verdadera prueba de nuestro caso llegaría cuando el sistema legal fuera puesto a prueba. Prevalecería la justicia sobre la corrupción local.
o las conexiones de mi tía le permitirían salirse con la suya a pesar de la evidencia abrumadora de su culpabilidad? Pronto lo descubriríamos. El licenciado Hernández había programado una audiencia judicial donde se revisaría toda la evidencia y se tomaría una decisión final sobre la herencia legítima de la Hacienda San Patricio. Esta audiencia determinaría no solo mi futuro financiero, sino también si la justicia podría triunfar sobre décadas de corrupción arraigada en el sistema local. El día de la audiencia judicial amaneció con un cielo gris que parecía reflejar la tensión que había estado acumulándose durante meses. Era el 15 de enero de 2025, exactamente 5 meses después de la muerte de mi abuela, y finalmente tendríamos la oportunidad de presentar toda la evidencia del fraude de mi tía ante un tribunal de justicia. El juzgado civil de primera instancia de San Patricio era un edificio colonial modesto que contrastaba dramáticamente con la importancia de lo que se decidiría dentro de sus muros ese día. Llegué temprano acompañado por el licenciado Hernández, cargando cajas de evidencia que habíamos recopilado meticulosamente durante semanas de investigación. Mi tía Remedios llegó 15 minutos después, acompañada por un abogado local que yo no reconocía. Su actitud era de confianza absoluta, casi arrogante. Llevaba su mejor vestido negro y una sonrisa que parecía decir que consideraba esta audiencia como una simple formalidad antes de tomar posesión oficial de la hacienda. «Buenos días, Aurelio», me saludó mi tía con una cordialidad falsa que me helaba la sangre. «Espero que después de hoy podamos poner fin a toda esta confusión y regresar a ser una familia unida». Su abogado, el licenciado Juventino Salazar, era un hombre mayor, con una reputación dudosa en el pueblo. Según mis investigaciones, había representado a varios clientes en casos que involucraban irregularidades de tierras y documentos cuestionables. Era exactamente el tipo de abogado que alguien contrataría para defender un fraude. «Licenciado Hernández», me dijo Salazar con una sonrisa condescendiente, «espero que su cliente esté preparado para aceptar la realidad legal de la situación. Doña Remedios tiene documentación completa que establece claramente sus derechos como heredera única». El licenciado Hernández respondió con profesionalismo fríos. «Licenciado Salazar, estamos muy preparados para presentar evidencia que demostrará que toda esa documentación es fraudulenta. Sugiero que aconseje a su cliente sobre las implicaciones penales de lo que ha hecho». La confianza en la sonrisa de mi tía vaciló ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Era claro que había apostado todo a que sus conexiones locales y documentos falsificados serían suficientes para ganar el caso. A las 10:00 am exactamente, el juez licenciado Rodrigo Castellanos entró a la sala. Había investigado exhaustivamente el trasfondo del juez durante las semanas previas y me había tranquilizado descubrir que tenía una reputación sólida de integridad y había sido transferido a San Patricio desde la Ciudad de México apenas 6 meses antes. Esto significaba que no tenía conexiones establecidas con la red de corrupción local que había hecho posible el fraude de mi tía. «Buenos días», anunció el juez Castellanos con una voz autoritaria que inmediatamente comandó respeto. «Estamos aquí para resolver la disputa sobre la herencia de la señora Consuelo Mendoza de Vázquez. Esta es una audiencia formal donde se presentará evidencia y se tomarán testimonios bajo juramento». El juez explicó el procedimiento. Cada lado tendría la oportunidad de presentar su caso, incluyendo documentos, testimonios y cualquier otra evidencia relevante. Después de revisar toda la información, tomaría una decisión basada en los méritos legales del caso. «Licenciado Salazar, como representante de la señora Remedios Mendoza, quien alega ser la heredera designada, usted presentará su caso primero».
Mi tía se irguió con confianza mientras su abogado comenzó su presentación. Salazar argumentó que Remedios había cuidado devotamente a su madre durante décadas y que había sido recompensada por esta dedicación con un testamento que le otorgaba la propiedad completa de la hacienda. Su señoría, declaró Salazar dramáticamente, mi cliente dedicó su vida entera al cuidado de su madre anciana. Mientras otros miembros de la familia vivían cómodamente en las ciudades, doña Remedios sacrificó sus propias oportunidades para asegurar que su madre viviera con dignidad y comodidad. Presentó el testamento falsificado como evidencia principal, junto con documentos que supuestamente demostraban que mi abuela había estado en plena posesión de sus facultades mentales cuando firmó el documento. Además, continuó Salazar, mi cliente ya ha comenzado a implementar mejoras significativas en la propiedad, demostrando su compromiso de mantener y modernizar este patrimonio familiar histórico. Observé cuidadosamente la reacción del juez Castellanos mientras Salazar presentaba su caso. El juez tomaba notas meticulosas, pero mantenía una expresión neutral que no revelaba sus pensamientos sobre la evidencia presentada. Cuando Salazar terminó su presentación, el juez Castellanos examinó cuidadosamente el testamento falsificado y los documentos de apoyo. Después de varios minutos de revisión silenciosa, hizo su primera pregunta penetrante. Licenciado Salazar, según este testamento, la señora Mendoza firmó este documento el 1 de agosto de 2024. ¿Tiene usted evidencia independiente de que su cliente estuvo presente y en condiciones de firmar documentos legales en esa fecha específica? Pude ver cómo la confianza de Salazar vaciló ligeramente. Su señoría, el testamento fue preparado por un notario certificado y lleva todas las firmas y sellos apropiados. Eso no responde mi pregunta, licenciado. Le estoy preguntando sobre la capacidad física y mental de la señora Mendoza para firmar este documento en la fecha indicada. Era exactamente la pregunta que habíamos esperado que el juez hiciera. Salazar claramente no tenía una respuesta satisfactoria, porque no había investigado adecuadamente las circunstancias médicas de mi abuela durante sus últimas semanas. Su señoría, asumimos que si el notario permitió la firma, la señora Mendoza estaba en condiciones apropiadas, respondió Salazar débilmente. El juez Castellanos hizo varias anotaciones más antes de dirigirse a nosotros. Licenciado Hernández, presente su caso. El licenciado Hernández se levantó con una confianza que contrastaba dramáticamente con la presentación cada vez más insegura de Salazar. Había preparado meticulosamente nuestra estrategia durante semanas y sabía que teníamos evidencia irrefutable. Su señoría, vamos a demostrar que el documento presentado por la otra parte es completamente fraudulento y que forma parte de un esquema criminal elaborado para robar la herencia legítima de mi cliente. Comenzó presentando la carta auténtica que mi abuela había escrito al licenciado Vázquez, estableciendo claramente sus intenciones de que yo heredara la hacienda. La diferencia entre la caligrafía de esta carta y la firma en el testamento falsificado era obvia incluso para un observador casual. Su señoría. Aquí tenemos la expresión genuina de los deseos de la señora Mendoza, escrita 6 meses antes de su muerte, cuando estaba en plena posesión de sus facultades mentales. Luego, presentó los registros médicos que demostraban que mi abuela había estado hospitalizada y sedada durante las fechas cuando supuestamente había firmado el testamento falso. Como puede ver en estos registros médicos oficiales del Hospital Regional, explicó el licenciado Hernández, la señora Mendoza estuvo en cuidados intensivos del 28 de julio al 5 de agosto de 2024, Estaba bajo sedación pesada y física, mente incapaz de firmar ningún documento.
Vi cómo el color se drenaba de la cara de mi tía mientras la evidencia médica demolía completamente su historia. Por primera vez, desde que había comenzado esta batalla legal, vi miedo genuino en sus ojos. Pero el licenciado Hernández apenas estaba comenzando. Presentó los documentos del registro público que mostraban las solicitudes fraudulentas de corrección que mi tía había presentado, junto con análisis que demostraban cómo estos cambios habrían alterado ilegalmente la propiedad de la hacienda. Su señoría, la señora Remedios Mendoza, no solo falsificó un testamento, sino que también intentó alterar sistemáticamente los registros oficiales de propiedad para respaldar su fraude. Ututish. El juez examinó cuidadosamente cada documento, haciendo preguntas detalladas sobre fechas, firmas y procedimientos legales. Era claro que entendía completamente las implicaciones de lo que estaba viendo. Licenciado Hernández, ¿tiene evidencia adicional sobre las actividades de la señora Remedios Mendoza? Sí, su señoría. Tenemos evidencia de que la acusada ya había firmado acuerdos de venta preliminares basándose en documentos que sabía que eran fraudulentos. Presentó copias del contrato con Desarrollos Turísticos del Bajío y la evidencia de los 2 millones de pesos que mi tía había recibido como adelanto por una propiedad que no le pertenecía legalmente. En este punto, vi cómo la máscara de confianza de mi tía se desplomaba completamente. Su sonrisa había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de pánico apenas contenido. El licenciado Salazar intentó desesperadamente objetar varios puntos de nuestra presentación, pero sus argumentos sonaban cada vez más débiles frente a la evidencia abrumadora que habíamos presentado. «Su señoría», declaró Salazar con voz temblorosa, «estos documentos pueden ser interpretados de múltiples maneras. No hay evidencia concluyente de intención criminal». El juez Castellanos lo miró con una expresión que claramente indicaba que consideraba ese argumento absurdo. «Licenciado Salazar, ¿está usted sugiriendo que la falsificación de un testamento y la alteración de registros oficiales pueden ser interpretados como accidentes?» Salazar no tenía respuesta para esa pregunta devastadora. El juez entonces dirigió su atención directamente a mi tía. «Señora Remedios Mendoza, por favor, levántese». Mi tía se levantó con piernas temblorosas, su arrogancia anterior completamente evaporada. «Señora Mendoza, ha escuchado evidencia seria de que usted ha cometido múltiples delitos graves, incluyendo falsificación de documentos, fraude y alteración de registros oficiales. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Por primera vez en todo este proceso, vi a mi tía completamente sin palabras. La mujer que había mentido tan fácilmente durante meses, que había manipulado documentos con confianza calculada, que había amenazado de usar sus conexiones para protegerse, ahora estaba muda frente a la evidencia irrefutable de sus crímenes. Yo solo quería proteger el patrimonio familiar», balbuceó finalmente. «Aurelio no entiende el valor real de la hacienda. Yo pensé...» «Señora Mendoza», la interrumpió el juez firmemente, «¿está usted admitiendo que falsificó el testamento presentado como evidencia en este tribunal?» Mi tía miró desesperadamente a su abogado, buscando alguna forma de escape, pero Salazar evitó su mirada. Sabía que el caso estaba perdido y que cualquier cosa que dijera en este punto solo empeoraría la situación legal de su cliente. «No puedo». Mi tía no pudo completar la frase. Su mundo de mentiras cuidadosamente construido se había desplomado completamente. El juez Castellanos tomó sus notas finales y anunció que tomaría un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia antes de emitir su decisión. Durante el receso, observé a mi tía sentada en silencio junto a su abogado.
Ya no quedaba ni rastro de la sonrisa confiada con la que había llegado esa mañana. Parecía haber envejecido 10 años en las últimas 2 horas. Salazar estaba claramente asesorando a mi tía sobre las implicaciones penales de lo que había admitido inadvertidamente. Pude escuchar fragmentos de su conversación susurrada sobre acuerdos con la fiscalía y cooperación con las autoridades. Cuando el juez regresó, su expresión era seria y determinada. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada hoy, este tribunal llega a las siguientes conclusiones. Primero, el testamento presentado por la señora Remedios Mendoza es claramente fraudulento. La evidencia médica demuestra de manera concluyente que la difunta Consuelo Mendoza estaba física y mentalmente incapacitada para firmar cualquier documento legal durante las fechas en cuestión. Segundo, la evidencia demuestra un patrón sistemático de falsificación de documentos y alteración de registros oficiales por parte de la señora Remedios Mendoza. Tercero, las verdaderas intenciones de la difunta están claramente expresadas en la correspondencia auténtica encontrada en sus archivos personales. Mi corazón se aceleró mientras el juez preparaba para anunciar su decisión final. Por lo tanto, este tribunal declara que el señor Aurelio Mendoza es el heredero legítimo de la Hacienda San Patricio y todas las propiedades asociadas. Todos los acuerdos de venta firmados por la señora Remedios Mendoza son declarados nulos e inválidos. Además, este tribunal ordenará que se congelen inmediatamente todos los activos financieros de la señora Remedios Mendoza relacionados con esta propiedad, incluyendo los 2 millones de pesos recibidos fraudulentamente de desarrollos turísticos del Bajío. La victoria legal era completa, pero el juez no había terminado. Finalmente, dada la evidencia de múltiples delitos graves, este tribunal está obligado a remitir este caso a la Procuraduría del Estado para investigación criminal. La señora Remedios Mendoza enfrentará cargos formales por falsificación de documentos, fraude y alteración de registros oficiales. En ese momento, vi el momento exacto cuando la realidad completa de las consecuencias golpeó a mi tía. No solo había perdido la herencia que había tratado de robar, ahora enfrentaba años potenciales en prisión por sus crímenes. Su reacción fue dramática y patética a la vez. Comenzó a llorar incontrolablemente, suplicando perdón y clemencia. «¡Aurelio, por favor!», gritó a través de sus lágrimas. «Somos familia, no puedes permitir que me metan a la cárcel. Todo lo que hice fue para proteger el patrimonio familiar». Pero sus súplicas llegaron demasiado tarde. Las decisiones que había tomado durante meses de planificar y ejecutar su fraude habían hecho inevitable este momento. No había manera de deshacer los delitos que había cometido o de borrar la evidencia de su traición. El licenciado Salazar intentó un último esfuerzo desesperado. «Su señoría, mi cliente está dispuesta a cooperar completamente con las autoridades y a hacer restitución completa. Solicitamos consideración especial dadas las circunstancias familiares». El juez Castellanos negó con la cabeza. «Licenciado Salazar, los delitos cometidos por su cliente son demasiado graves para ser resueltos como un asunto familiar. La falsificación de testamentos y la alteración de registros oficiales atacan los fundamentos mismos de nuestro sistema legal». Los oficiales de justicia escoltaron a mi tía fuera del tribunal mientras continuaba llorando y suplicando. La mujer que había entrado esa mañana con una sonrisa confiada ahora salía en custodia, enfrentando un futuro que incluía años potenciales en prisión. Salí del tribunal sintiendo una mezcla compleja de emociones. La justicia había prevalecido y mi herencia familiar legítima había sido protegida.
pero también sentía tristeza por lo que mi tía había hecho con su vida y por cómo había destruido nuestra relación familiar. En las semanas siguientes, trabajé con las autoridades para recuperar los 2 millones de pesos que mi tía había recibido fraudulentamente. Desarrollos turísticos del Bajío, una vez confrontado con evidencia del fraude, cooperó completamente y canceló todos los acuerdos que habían firmado con mi tía. La Procuraduría del Estado presentó cargos formales contra mi tía, y su caso se convirtió en un ejemplo prominente de cómo el sistema legal podía funcionar correctamente cuando se presentaba evidencia sólida y se aplicaba sin influencia de corrupción local. Mi tía finalmente se declaró culpable de todos los cargos, a cambio de una sentencia reducida de 4 años en prisión. Durante su sentencia, perdió todos sus derechos a cualquier parte de la herencia familiar y fue obligada a pagar restitución completa por los daños causados. Regresé a la Hacienda San Patricio como su propietario legítimo, llevando conmigo el peso de la responsabilidad que mi abuela había confiado en mí. Las mejoras que mi tía había hecho con dinero robado fueron completadas usando fondos recuperados, y la propiedad fue restaurada a su gloria histórica. Establecí un fideicomiso exactamente como mi abuela había deseado, asegurando que la hacienda nunca sería vendida o desarrollada comercialmente. En su lugar, se convirtió en un museo y centro cultural que honra la historia de la familia Mendoza y la herencia de la región. La traición de mi tía había sido dolorosa y traumática, pero también me había enseñado la importancia de vigilancia constante para proteger lo que es nuestro por derecho. Mi abuela había confiado en mí para preservar el legado familiar y había cumplido esa promesa a pesar de los obstáculos que nunca podría haber imaginado. La sonrisa confiada que mi tía había llevado al tribunal ese día había desaparecido para siempre, reemplazada por la realidad de las consecuencias de sus acciones criminales. La justicia había prevalecido, y la Hacienda San Patricio permanecería en las manos de quienes la valoraban por más que su valor monetario.